nosotros tenemos que tener para poder partir este plan. Y una de las cosas importantes es saber la clasificación de las cuentas. Eso es, pero básico. ¿Ya? A esta altura, de verdad que es básico saber la clasificación de las cuentas. No obstante, vamos a decirlas de igual manera para que a todos les quede claro. Las cuentas que están por sobre la línea roja son solamente cuentas de inventario. ¿Ya? Para este efecto son solamente cuentas de inventario. Y las cuentas que están bajo la línea roja son solo cuentas de resultado. Son solo cuentas de resultado. Si estas cuentas son de inventario, pueden ser de activo, pasivo o patrimonio. Y si las cuentas son de resultado, pueden ser pérdida o ganancia. Y ya si sé, por ejemplo, que estas hacia abajo son de resultado y pueden ser solo pérdida o ganancia, si yo ya no cacho el nombre, si por el nombre no sé si es ganancia, si por el nombre no sé si es pérdida, ¿cómo puedo saber si la cuenta es de pérdida o de ganancia? Por el saldo, ¿cierto? Porque saldo deudor solo tienen las cuentas de activo y de pérdida, ¿cierto? Saldo deudor, la de activo y la de pérdida. Entonces el saldo deudor, ¿dónde se presenta? ¿Cierto? Ahí a la izquierda. Y si tiene saldo acreedor, que serían estas dos cuestiones, ¿no? Estas dos cuestiones, tiene saldo acreedor, puede ser ganancia, pasivo o patrimonio. Entonces el capital, ¿qué sería? ¿Es ganancia? ¿Es pasivo? ¿Es patrimonio? ¿Y las ventas son pasivos? ¿Patrimonio? Ganancia. Entonces todo esto es pérdida y todo esto es activo. El tema que a ustedes les puede generar ruido es por qué el gasto de capacitación es un activo. Si la misma palabra dice gasto, pero el gasto, para efectos tributarios, cuando se trata de capacitación, es susceptible de tener un derecho a poder rebajar el impuesto a la renta. Entonces, algunas empresas, cuando tienen claro ese derecho, saben que el derecho es sinónimo de activo, ¿cierto? ¿Qué es un activo en lenguaje coloquial? Un bien o un derecho. Entonces, como yo voy a tener el derecho de poder rebajar este monto contra el impuesto de primera categoría, las empresas lo reconocen como activo. Pero en este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Recalcular, o más bien calcular, el monto a que la empresa puede optar a crédito por concepto de gasto de capacitación. Y para eso la semana pasada, la clase anterior, nosotros vimos una tablita, ¿se acuerdan? Y esa tablita se basa en función de... ¿De? UTM. No. La remuneración anual disponible reajustada. Eso, las remuneraciones anuales disponibles reajustadas. Ya teniendo clara la clasificación, ¿cierto? Porque este balance en todo caso es bastante arcaico, y es bastante arcaico más allá de por el tema del formato nomás, porque aquí le falta colocar deudor, acreedor, la utilidad y todo lo demás. Pero la utilidad la calcula usted. Lo primero que hacemos a la hora de hacer renta, una de las formas es analizar cuenta por cuenta y después las notas. ¿Cierto? O sea, analizamos cuenta por cuenta. ¿Es disponible? ¿Tenemos que hacer algo? No. En la mayoría de las ocasiones casi nunca. Porque esto va a estar, la caja tiene que estar validada mediante el arqueo de caja y la cuenta banco tiene que estar validada mediante la conciliación bancaria. Esas son técnicas de auditoría para el área financiera. Caja, arqueo de caja, banco, conciliación bancaria. En estas cuestiones es poco común que haya diferencia. ¿Mercadería tiene un tratamiento tributario diferente a la contabilidad? Sí. Entonces tenemos que tenerlo en la mente y hay una notita. De hecho, las cuentas que nosotros vamos a hacer ajuste al tiro son las de resultados. Al tiro. O sea, en las ventas, tenemos que ver algo en las ventas respecto de la RLI, ¿o no? En la realidad lo que hay que hacer es pedir el mayor de cada una de estas cuentas. Es pedir el mayor y analizar cada uno de los movimientos. Porque aquí solamente deberían estar los movimientos de las centralizaciones de ventas. Y tener los comprobantes, y cada comprobante tener su legajo factura. Eso es lo que se hace en el área financiera. Pedimos el mayor, ¿verdad? Pedir el mayor debería tener mínimo 12 abonos, que son las 12 centralizaciones de cada mes, ¿cierto? Si fuera la cuenta, ¿cierto? Y si fuera la venta. Y ahí con sus respectivas facturas, porque la venta al giro tiene que estar devengada o
o percibida, ¿cierto? La venta del giro tiene que estar devengada o percibida. Si está provisionada, no es un ingreso tributable. Costo de venta. ¿Qué analizamos con el costo de venta? Eso, pues nosotros habíamos hablado el otro día del sistema. ¿Cuántos sistemas acepta la norma financiera, la NIC 2? Dos. 3. ¿Cierto? ¿Cuáles son esos 3? FIFO, PMP y el específico, ¿cierto? No acepta el LIFO. Y el método de identificación específica es un método parecido al FIFO, pero es más específico, ¿no? ¿Y la parte tributaria qué método me acepta? 2. ¿Cuáles? El FIFO y el PMP. Entonces, si eso está en concordancia con la contabilidad, no hay problema, ¿cierto? No hay problema. Remuneración. ¿Me acepta como gasto la remuneración? Sí. ¿Cuál es el artículo, chiquillo? Inciso 4. 31, inciso 4, número 6. ¿Cierto? Muy bien. Los gastos generales, chiquillos. La depreciación. 31, número 4, inciso 5. Excelente. Impuesto de timbre de estampilla. Asesorías. 81, número 6, pues tiene que ver con remuneraciones, con honorarios. ¿Ya? Amortización de intangibles. Ese gasto no se acepta para efectos tributarios. ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan que el año pasado cuando ustedes tenían un intangible, la parte contable lo amortiza y la parte tributaria dice yo no te acepto la amortización? ¿Se acuerdan de eso o no? ¿Sí o no? ¿No? No. Ya. Pero en todo caso, eso debiesen haber visto ustedes el año pasado, que la depreciación del activo fijo se acepta como gasto, pero la amortización no. Se tiene que llevar el intangible inmediatamente a gasto. Aquí hay un tremendo paréntesis en todo caso que tiene que ver con los años de la pandemia. O sea, en los años de la pandemia, el servicio mediante hay un oficio, hay un documento que dice que sí permite la amortización de intangible, pero en determinados lapsos de tiempo. Pero la regla general es la depreciación de los activos fijos se acepta como gasto mediante la norma tributaria, pero la amortización del intangible no se acepta como gasto, sino que el importe pagado por ese concepto se lleva inmediatamente al resultado. ¿Ya? No se acepta la amortización. ¿Se acuerdan de esa cuestión o no? ¿Cómo sería un gasto por intangible? Gasto por intangible. Ya, dicho eso, tenemos que hacer movimiento entonces en función de este análisis. ¿Sí? Esto no ahora, no es fundamental que ustedes ahora lo tengan claro, ¿eh? Pero en auditoría tributaria esto tiene que estar claro. O sea, la clasificación de las cuentas de resultado de un balance tiene que estar identificado con el artículo que le corresponde en la ley de impuesto a la renta. Porque ese va a ser su criterio a la hora de establecer las contingencias tributarias. Entonces, ¿qué le sugiero yo hacer en las vacaciones de invierno? Leer la ley. ¿Cierto? Leer la ley. Ya, dicho eso entonces, de aquí, ¿se acepta el costo de ventas? ¿Se aceptan las remuneraciones? ¿Se aceptan los gastos generales? Sí, en esencia sí, salvo que tengan determinadas cuestiones. ¿Se acepta la depreciación? No. La contable no, pues chiquillos. Entonces al tiro, nuestro primer agregado, solamente mirando el balance, el estado de resultado, ¿cuál es? La depreciación del balance. Si en la contabilidad se depreció $1, se agrega ese peso. Si en la contabilidad se depreciaron 50 millones de dólares, ¿cuántos se agregan? Los 50 millones de dólares. Si en la contabilidad a usted le aparece depreciación, aunque esté bien calculada, usted la agrega. ¿Por qué? Porque está bien calculada, pero para el área contable, ¿cierto? Para el área contable. ¿Está bien calculada para el área tributaria? No. ¿Ya? Ese es el tema. O sea, yo te acepto la depreciación, pero con mis reglas, no con las reglas de la NIC 16. Depreciación. ¿Ya?
Entonces, primer agregado, chiquillos, depreciación, y anoten el valor ustedes, 5 millones de pesos. ¿Qué hacemos con el impuesto de timbre y estampillas? ¿Y se acepta o no se acepta, Joana? Porque lo único que me faltó fue el apellido, porque es un gasto, pero será aceptado, rechazado o no aceptado, que no es lo mismo el rechazado con el no aceptado. ¿No? Por acá. ¿Qué hacemos con este impuesto de timbre y estampilla que en esencia no tenemos nota? O sea, la empresa pagó ese valor porque pidió un préstamo. Artículo 31, ahí son los aceptados. Ahí lo que tenemos que analizar es lo siguiente. El impuesto de timbre y estampilla, ¿es chileno? Sí. ¿Cierto? Tiene una ley en particular. ¿Es recuperable? No. ¿Se trata del impuesto a la renta? No. Entonces cumple todos los requisitos para ser aceptado. Y si los cumple, no se hace nada. Está en gasto, ya está disminuyendo la utilidad. Entonces no hacemos nada en renta líquida. Distinto sería si el impuesto de timbre y estampilla no se contabilizó. Porque si no se contabilizó, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Nosotros deberíamos ajustarlo en la renta líquida. ¿Ya? Eso es lo que tendríamos que hacer. Asesorías. Claro. Asesorías. ¿Qué se hace con las asesorías? Analizar de qué se trata la asesoría. ¿Cierto? Y en este caso dice porque la asesoría puede ser que sea en representación de la empresa, en representación de los socios, ¿cierto? Y la amortización del intangible, ¿se acepta o no se acepta? Entonces al tiro se agrega. Y de hecho, depreciación contable se agrega, amortización contable se agrega al tiro. ¿Ya? Esta amortización, ¿en función de qué norma está calculada? Ustedes lo presentaron acá algunos, ¿eh? No sé si... 36. No, 38. 38. Era una u otra, ¿cierto? Muy bien. Excelente, está bien. La 38 dice que los activos intangibles se amortizan cuando tienen vida útil finita o indefinida. ¿Cuándo se amortizan los intangibles? Cuando tiene vida útil finita. ¿Y el activo intangible tiene vida útil finita o infinita? ¿O finita o indefinida? ¿Finita o indefinida? ¿Finita o infinita? Infinita, indefinida. ¿Y cuál es la diferencia de ser indefinido con infinito? Ya se está poniéndome. Ah, es que ustedes presentaron esa cuestión, ¿eh? ¿Cierto? Yo no hablé de la... Indefinida tiene una fecha, infinita no tiene fecha. Pero que no se definió todavía. Infinito, ¿cierto? Que no tiene término. E indefinido que no se conoce. ¿Cierto? Muy bien. Muy bien. Hay que recordar siempre esas cuestiones, ¿eh? Porque este curso es premonitorio de auditoría de estado financiero. Pura SNIC, pura IFRS, puro balance, pura contabilidad. Y auditoría tributaria. Pura renta líquida y toda esta cuestión. ¿Ya? Analizamos entonces ahora las notas. Y ojo, en las notas, no necesariamente, y ponga mucha atención, no necesariamente cada nota es un ajuste. ¿Ya? Tal vez aquí puede que sí, pero no necesariamente cada nota, cada información va a ser un ajuste. Porque ¿qué es lo que va a pasar en la realidad? En la realidad usted va a ir a trabajar en una empresa y el dueño sabe, el dueño que se dedica a vender queso, el dueño que se dedica a vender autos, el dueño que se dedica a la construcción de casa, cualquier cuestión de lo que él sabe, o a exportar abeja, ese dueño, ¿cacha cuestiones tributarias? No. Entonces le decís, toma, ahí está todo. Toma. Y hasta los papeles de la boleta de la Copec que yo pagué en el supermercado y en la vecinera y todas las partes. Toma, ahí está todo. Entonces usted tiene que administrar la información y organizar la información. Y parte le va a servir y parte no le va a servir. ¿Sí o no? Porque el dueño le va a decir, toma, ahí está todo. O le va a entregar la información a media nomás, pues usted tiene que saber qué es lo que tiene que pedir. Que eso va a pasar. Ya, leemos las notas entonces. ¿Qué dice la nota 1? Costo de reposición mercadería. Costo de reposición de las mercaderías. Ese costo de reposición es equivalente al valor tributario. ¿Cuánto valen las mercaderías del balance? 6 millones.
6 millones. ¿Cuánto vale la mercadería tributaria? 7 millones. Al balance, ¿le falta o le sobra? Me falta. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Agregamos o deducimos? Ahora, Agregamos. Entonces ahí tenemos nuestro tercer agregado. Depreciación amortización corrección. y corrección monetaria. No vayan a colocar ahí costo de reposición, ¿ya? Porque aunque ustedes coloquen bien el valor, que es 1 millón, si le ponen costo de reposición, el concepto está malo. Porque no se agrega el costo de reposición. Se agrega la corrección monetaria para llegar al costo de reposición. La corrección monetaria de la mercadería. Con ese dato, eso tenemos. Si el costo de reposición fuera menor, ¿qué es lo que hacemos? Deducimos la diferencia del costo de reposición con el balance. Si el costo de reposición fueran 5 millones, Siempre se hace algo. siempre se hace algo si es diferente este tema. Si el costo de reposición son 5 millones, al balance le falta o le sobra. Le sobra, le sacamos ese millón. Se deduce. ¿Ya? Y eso está explicado más de una ocasión. Eso pasa únicamente con las mercaderías extranjeras. ¿Ya? Y no siempre, sino en determinadas circunstancias cuando el tipo de cambio... Eso, excelente, Joan. Dice 2, gasto de capacitación en diciembre. Y ahí coloquen ustedes que está pagado en diciembre. ¿Ya? Porque debe estar pagado. Si no está pagado en activo no influye el tema. Solo el millón. No, solo se agrega. Solo se agrega. ¿Ya? Gasto de capacitación, diciembre, 1.200.000. ¿Se actualiza ese gasto de capacitación? En esencia sí. ¿Pero cuál es el factor? 0. ¿Cierto? Entonces el gasto de capacitación actualizado es 1.200.000, que es equivalente a su valor nominal. Ahora, ¿para qué me sirve ese dato que me diga que es en diciembre? Para no corregirlo, ¿cierto? Pero ya con eso sé que esta cuestión es todo crédito. No. ¿Solo con ese dato? ¿Le calculo al tiro el 1%? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Determinar el RAI, ¿cierto? Entonces aquí busco, ¿tengo información de las remuneraciones? ¿En qué punto? 6. Ahí. Entonces me dice que de la remuneración, ¿cuánto es la remuneración acá? 10 millones. 10 millones. Entonces pesque usted en el cuadernito y haga lo siguiente. Cálculo del crédito de capacitación. Cálculo del crédito de capacitación. Cuando hice la prueba, algo de capacitación le metí. No sé si fue una pregunta, no sé si fue el cálculo, no sé qué, pero algo aparece, sé que aparece, ¿ya? Cálculo del gasto de capacitación. Entonces coloquen ustedes remuneración, balance o remuneración de pérdida. Él le colocan 10 millones. Usted ya lo tiene listo ya, ¿cierto? Entonces, remuneración, 10 millones. ¿Cuál es la nota que me dice de la remuneración? Que el 30% es no imponible. ¿Y qué es lo que tenemos que determinar nosotros? Una sigla que es RAIR. ¿Se acuerdan? ¿Qué es el RAIR? No. Remuneración anual imponible reajustada. Remuneraciones anuales imponibles reajustadas. ¿Cierto? Ese es el que no es el RAIR, termina con R. O remuneraciones anuales imponibles actualizadas. Como usted quiera. Ahí. O. Primera vez que salió una risa compartida. Ya. ¿Qué significa raya? Significa remuneraciones anuales disponibles actualizadas, es lo mismo, lo van a poder ver así de las dos formas, actualizado o reajustado. Eso es lo que tenemos que determinar. Dice acá, remuneraciones anuales, ¿y la I qué significa? Imponible. Y me dice que el 30% es no imponible. Entonces, ese 30% ¿de qué se trata? De desgaste de herramientas, de pérdida de caja, de viáticos, de asignaciones familiares, indemnizaciones, cualquier otra cuestión que no sea imponible. Entonces, usted va a decir, gasto 10 millones. No imponible, ¿cuánto sería?
3 millones. 3 millones. Entonces usted le coloca después remuneración imponible. ¿Cuánto sería? 7 millones. 7 millones, pues excelente. ¿Cierto? Y aquí omitimos la actualización porque sería uno por cada mes. 10. Después colocamos no imponible, 3. Remuneración anual imponible. Remuneración anual imponible. 7 millones. Vamos y buscamos entonces la UEF el 31 de diciembre, la UTA el 31 de diciembre, la UTM el 31 de diciembre, el IPC el 31 de diciembre. ¿Qué vamos a buscar? La UTM. Entonces, tenemos nosotros 7 millones. ¿Cuánto es la UTM el 31 de diciembre? 61.157. 61.000. 157. Entonces lo que hacemos, dividimos las remuneraciones anuales imponibles reajustadas en la UTM. ¿Y cuántos nos va a dar? 114,45,95,051. Estos son 114. 45,95,051. Es inverosímil ahí el decimal, ¿eh? Porque acuérdense los tramos. Si es menor de 35, ¿tiene derecho? Si es entre 35 y 45, ¿tiene derecho? ¿A cuánto tiene derecho? 7. Hasta un 7. Hasta 7 UTM. Y si es de 45 a 900, 9. Entonces, si es de 45 a 900, como que ahí el decimal ya es inverosímil, ¿cierto? ¿Cuánto es el tope del beneficio? 9. 9 UTM. Entonces, el tope en pesos es 550, 413. 550. 413. ¿Cuánto es el gasto de capacitación? Es que ahí tengo la duda, no sé si... 1.200.000. Entonces, esto sería crédito. Y la diferencia para llegar a 1.200.000 sería El gasto aceptado. gasto aceptado. Excelente, Giovanna. ¿Cuánto es la diferencia? $649. 642. 649, 587. 500. 87. Ahí tenemos la situación del crédito. O sea, la empresa pagó gastos de capacitación por 1.200.000. Pero toda esta cuestión es activo. Toda esta cuestión es crédito. ¿Cuánto es crédito? 500 lucas. Entonces, los 600.000 pesos deberían estar en activo. ¿Dónde deberían estar? En gasto. ¿Pero la contabilidad los tiene en gasto? No. Entonces, ¿cómo llevamos nosotros un gasto que no se ha registrado en gasto? No, pues, lo deduce. ¿Ah? Porque es gasto. Es gasto. Al ser gasto disminuye la utilidad, pero no la disminuyó mediante pérdida. Entonces usted lo deduce, Joana. Los 649, 577, ¿dónde aparece? Los 649 es la diferencia del tope del crédito y del gasto de capacitación. Porque aquí lo que hay que evaluar es lo siguiente. ¿Cuánto es el gasto de capacitación? 1.200.000. ¿Cuánto es el tope del crédito? 500. Los 550, ¿cierto? Entonces, uno puede utilizar cuando nos hablan de tope el menor, porque esto es un tope, ¿no? Entonces, ¿cuál es menor? Esto es lo que yo puedo utilizar como crédito. Por tanto, la diferencia es gasto aceptado. Es gasto aceptado. Lo deducimos como capacitaciones solamente. Ese gasto de capacitación aceptado, porque ese milloncito que está aquí, ese 1.200.000, sabemos que 550 lucas es crédito y las otras 600 lucas son gasto. Pero habíamos dicho que todo esto la empresa lo mandó ¿para dónde? Para activo. Entonces, si en ese 1.200.000 que está en activo, parte de ese 1.200.000 es crédito, ¿eso es activo, el crédito? Sí. Entonces, ese es crédito, es activo y está bien, está en activo, está perfecto. Pero en activo también está el 1.200.000 que tiene incorporado las 600 lucas que no son activos, entonces hay que sacarlo de activo. ¿Y cómo lo saco de activo mediante renta líquida? Lo deduzco, ¿cierto? Porque ¿qué es lo que hay que pensar? ¿Este activo tributariamente vale más o vale menos? Vale menos. Entonces tengo que sumarle valor o restarle valor. Le resto valor.
¿Se entiende esa lógica? Y si le resto valor, ¿lo agrego o lo deduzco? Lo deduzco porque ahí le quito valor, pues lo llevo a pérdida. ¿Cierto? Acuérdense de la lógica inicial. ¿Qué es lo que se agrega? ¿Qué es lo que se deduce? Y dentro de las deducciones teníamos gastos aceptados que no estaban contabilizados en pérdida. Y esta cuestión es un gasto aceptado, pero no está contabilizado en pérdida. ¿Dónde está contabilizado? En activo. Entonces hay que deducirlo. ¿Preguntas con ese tema? Tenemos que deducir. Acuérdense que en la prueba viene parte de esta cuestión. Tenemos que decir los 550 excepto. No, pues, Los porque eso seis, es crédito. los seis. Los 6. Preguntas. Dudas. Y en ese caso, si fuera la prueba, no tendría que hacer el ajuste, tendría que arreglar la cantidad de tierra. Claro, pues, o sea, nosotros en tributaria nunca nos vamos a meter en el balance. ¿Ya? No nos podemos meter en el balance. Si vamos en tributaria, todos los ajustes se hacen acá. ¿Ya? O en capital propio. Porque esta cuestión igual hay que ajustarla en capital propio. Pero si usted dijera que hace el ajuste, ahí podríamos... Claro, si nos piden un balance reclasificado, ahí sí. ¿Ya? Si en auditoría de estado financiero, si en la parte financiera usted tiene certeza del dato que es crédito, ahí usted lo ajusta al tiro. ¿Y qué es lo que hace? Disminuye el activo y lo lleva a gasto. Ese es el asiento contable que se hace. Cambia una cuenta de la 1000, porque las cuentas de activos son 1000, pues parten con 1 en los planes de cuenta. ¿Cierto? Esa la abona y carga una de resultados, que puede ser 3 o 4 dependiendo del plan de cuenta. Preguntas, chiquillos. ¿Dudas? Abiertas las dudas para todos, ¿eh? Ese gasto de capacitación, profe, tiene que estar pagado. Ese gasto de capacitación para que se utilice como crédito tiene que estar pagado y tiene que ser visado o autorizado por CENSA, ¿ya? Por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. Profe, entonces, ¿cuándo usamos el IPC? Cuando el gasto se pague en un mes distinto a diciembre. ¿Ya? Distinto a diciembre y a noviembre, porque noviembre de repente igual es cero. Chiquillos, ¿qué agregados tenemos? Depreciación, amortización, corrección monetaria de mercadería y no. Deducción, ¿qué es lo que tenemos? La primera deducción, gasto de capacitación, ¿cierto? Gasto de capacitación. Usted puede, al tiro, si sabe que acá agregó la depreciación contable, al tiro deduce la depreciación tributaria, ¿cierto? Pero de lo que hemos hablado del flujo de compensación, gasto de capacitación el primer descuento. Dice después, el activo fijo data desde diciembre y tiene una vida útil tributaria de 7 años. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El cuadro de activo fijo. Y este cuadrito dice acá tipo. Si no, el 33 bis se le aplica a la depreciación, ¿o no? No te escucho nada, espérate, que no escucho nada con el... Ahora sí. Y el 33 bis se le aplica a esto, Sí, pues, pero ¿cierto? todavía no... Pero el 6%, ¿no? Era el 6%. Sí, el 6 parece que no me acuerdo. Pero creo. Está el 33 bis. Ya, ahí tenemos un formato de cuadro activo fijo. Te lo hace más ordenadito, ¿verdad? ¿Cuál es el costo del activo fijo, chiquillos? 10.300.000. 10.300.000. Acá tenemos que fijarnos en algo. ¿Existe la depreciación acumulada acá? No, ¿cierto? Entonces, si no existe la depreciación acumulada,
quiere decir que esa depreciación de balance solamente por lenguaje contable, esa cuenta, depreciación, ¿cómo tiene que nacer en la contabilidad? De esta manera. Depreciación, ¿cuánto sería el valor? 5 millones. ¿Contra qué lo tenemos que contabilizar? Contra depreciación acumulada, 5 millones en el haber. Pero en el balance, ¿nosotros vemos la depreciación acumulada? No. Y si no está, entonces, ¿la depreciación le rebaja el valor al activo? ¿O no le rebaja el valor al activo? Pero hay depreciación. Entonces, ¿cuál fue la cuentita que se llevó acá? Activo. Eso. La cuentita que se llevó acá sería el activo fijo, que este es un método de depreciación. ¿Cómo se llama este método? Directo. ¿Se utiliza? No. Pero si se hace, nosotros sabemos que el activo cuesta al 31 de diciembre 1.300.000, pero se ha depreciado en 5, o sea, ¿cuál fue su costo cuando se compró? 15.300.000.